Escuchas Trazos de Veterinaria, un podcast de Raúl Pérez Caballero en el que cada obra artística nos deja pistas y matices para aprender sobre medicina veterinaria y ciencia animal. Hay autores que construyen historias y hay autores que construyen puentes entre mundos aparentemente diferentes. Gonzalo Giner pertenece a esta segunda categoría. Veterinario de formación y novelista por vocación, lleva años demostrando que los animales no son únicamente acompañantes de las grandes historias humanas, sino protagonistas silenciosos de muchos de los acontecimientos que han moldeado nuestra civilización. Quienes hayáis seguido esta primera temporada de Trazos de Veterinaria, recordaréis que nuestro viaje comenzó precisamente con una de sus novelas más conocidas, El sanador de caballos. Aquella obra nos transportó a la Edad Media para descubrir la importancia del caballo en la sociedad medieval y el papel que desempeñaban quienes dedicaban su vida al cuidado de estos animales. Fue una historia sobre conocimiento, supervivencia y vínculo entre especies. Hoy cerramos la temporada regresando al mismo autor, pero recorriendo un camino muy distinto. En aquella ocasión, el protagonista pertenecía al mundo de los caballos. Ahora será un perro quien nos sirva de guía para explorar uno de los periodos más complejos y dolorosos de la historia contemporánea española. La novela que nos acompaña en este episodio es Pacto de Lealtad, publicada en 2014. En sus páginas, Gonzalo Giner sitúa al lector en los años de la Guerra Civil Española y en el convulso periodo que la rodea. Sin embargo, como ocurre en muchas de sus obras, el foco no se centra únicamente en los acontecimientos históricos. La mirada del autor se dirige también hacia los animales y hacia la forma en que estos viven, sufren y participan en procesos históricos que nunca eligieron. En el centro de la narración encontramos a Zeus, un pastor alemán cuya vida se entrelaza con la de distintos personajes a lo largo del conflicto. A través de él, el lector recorre escenarios marcados por la incertidumbre, la violencia y las decisiones difíciles que caracterizaron aquella época. Pero Zeus no es simplemente un recurso narrativo ni un observador privilegiado de los acontecimientos. Su presencia permite contemplar la guerra desde una perspectiva diferente, una perspectiva en la que las lealtades, los afectos y los vínculos personales adquieren un protagonismo especial. Y quizá ese sea uno de los grandes aciertos de la novela. La Guerra Civil Española ha sido estudiada desde innumerables enfoques políticos, sociales y militares. Sin embargo, pocas veces se reflexiona sobre el papel que desempeñaron los animales en aquel contexto o sobre cómo los conflictos humanos afectan a quienes no participan en ellos por decisión propia. A través de Zeus, Gonzalo Giner introduce al lector en una dimensión menos conocida de la historia, una dimensión donde la fidelidad, el compañerismo y la confianza sobreviven incluso en medio de la destrucción. El propio título de la obra apunta directamente hacia esa idea. Un pacto es un acuerdo, un compromiso, una promesa compartida, y cuando hablamos de lealtad, pocas especies ocupan un lugar tan destacado en el imaginario colectivo como el perro. Desde hace miles de años, los perros han acompañado a los seres humanos en tareas de caza, pastoreo, protección, rescate, transporte e incluso guerra. Han estado presentes en nuestras migraciones, en nuestras ciudades, en nuestro hogar y también en nuestros conflictos. Por eso, aunque Pacto de Lealtad transcurre en un momento histórico concreto, las preguntas que plantea son mucho más universales. ¿Qué significa ser leal? ¿Hasta dónde puede llegar un vínculo entre un animal y una persona? ¿Por qué seguimos sintiendo una conexión tan profunda con los perros incluso después de miles de años de convivencia? A lo largo de este episodio intentaremos responder a algunas de esas cuestiones. Hablaremos de historia, de veterinaria y de comportamiento animal. Descubriremos cómo nació una de las razas caninas más conocidas del mundo y exploraremos el papel que los perros han desempeñado en numerosos conflictos armados a lo largo de la historia. Pero sobre todo, hablaremos de una relación extraordinaria, la relación entre un ser humano y un perro, una historia tan antigua como nuestra propia historia. Para comprender plenamente al protagonista de Pacto de Lealtad, es necesario detenernos primero en la historia de su raza. Zeus es un pastor alemán, una de las razas caninas más reconocidas y admiradas del mundo,
Sin embargo, su origen no se encuentra en exposiciones de belleza ni en criaderos dedicados a producir perros de compañía. Su historia nace en el trabajo, en la utilidad y en la estrecha colaboración entre seres humanos y animales. A finales del siglo XIX, Alemania atravesaba un proceso de transformación profunda. La industrialización avanzaba con rapidez y muchas actividades tradicionales comenzaban a cambiar. Entre ellas se encontraba el pastoreo. Durante siglos, los perros pastores habían sido indispensables para conducir rebaños, protegerlos de depredadores y ayudar a los ganaderos en tareas que resultaban imposibles para una sola persona. Sin embargo, no existía una raza unificada. Diferentes regiones utilizaban perros con características diversas, seleccionados principalmente por su capacidad para trabajar. Fue entonces cuando apareció una figura fundamental, Max von Stephanitz, oficial de caballería del ejército alemán y apasionado del mundo canino. Von Stephanitz estaba convencido de que Alemania necesitaba una raza que reuniera las mejores cualidades de aquellos perros pastores dispersos por el país. Pero lo que le diferenciaba de otros criadores de su época era su filosofía. Para él, la belleza carecía de sentido si no iba acompañada de funcionalidad. Su idea era sencilla y revolucionaria al mismo tiempo. Un buen perro debía ser ante todo un animal útil. De hecho, una de las frases más célebres que se le atribuyen resume perfectamente esta visión. La utilidad es el verdadero criterio de belleza. En 1899 adquirió un perro llamado Joran von Grafaz, considerado el fundador de la raza pastor alemán moderna. A partir de él comenzó un programa de selección orientado a potenciar la inteligencia, la capacidad de aprendizaje, la resistencia física, la obediencia y el equilibrio de carácter. El objetivo no era crear un perro espectacular a la vista, sino un compañero capaz de afrontar tareas complejas y adaptarse a diferentes entornos. Los resultados fueron extraordinarios. En pocas décadas, el pastor alemán demostró una versatilidad excepcional. Su capacidad para aprender órdenes complejas, mantener la concentración durante largos periodos y trabajar estrechamente con las personas hizo que pronto comenzara a desempeñar funciones muy distintas de las que originalmente habían motivado su creación. Primero llegó el trabajo policial, después las labores militares, más tarde la búsqueda y rescate, la detección de sustancias, la asistencia a personas con discapacidad, la protección civil y muchas otras tareas que requerían inteligencia, disciplina y una estrecha cooperación con los seres humanos. Pocas razas han logrado reunir tantas capacidades en un solo animal. Precisamente por eso resulta tan apropiado que Gonzalo Ginar eligiera un pastor alemán para protagonizar Pacto de Lealtad. Zeus representa muchas de las cualidades que hicieron famosa a la raza: valentía, capacidad de adaptación, fidelidad y una extraordinaria predisposición para establecer vínculos con las personas. Pero hay algo más profundo. Cuando pensamos en un pastor alemán, no solemos imaginar únicamente un perro. Pensamos en un compañero de trabajo, en un colaborador, en un animal capaz de asumir responsabilidades que van mucho más allá de la simple convivencia doméstica. Y esa percepción tiene raíces históricas muy reales. Durante el siglo XX, especialmente en periodos marcados por guerra y conflictos, los pastores alemanes se convirtieron en algunos de los perros más utilizados por ejércitos y fuerzas de seguridad de numerosos países. Su combinación de inteligencia, resistencia física y capacidad de adiestramiento los hacía especialmente valiosos en situaciones donde la comunicación, la vigilancia o el transporte de mensajes podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, esta historia también nos invita a una reflexión veterinaria interesante. El pastor alemán moderno es el resultado de más de un siglo de selección genética. Esa selección ha permitido consolidar muchas de sus cualidades funcionales, pero también ha generado algunos problemas de salud conocidos, especialmente en determinadas líneas de cría donde los criterios estéticos llegaron a adquirir más peso que la funcionalidad original defendida por von Stephanitz. Este fenómeno no afecta únicamente al pastor alemán, forma parte de un debate más amplio dentro de la medicina veterinaria contemporánea: cómo equilibrar la conservación de determinadas características raciales con la salud y el bienestar de los animales. Curiosamente, el propio creador de la raza probablemente habría tenido una opinión muy clara al respecto. Para él, un perro debía ser capaz de trabajar, debía ser sano, debía ser útil y solo entonces podía considerarse verdaderamente bello. Quizá por eso Zeus encaja
tan bien en esta historia. Porque más allá de su papel como personaje literario, representa una idea que ha acompañado al pastor alemán desde sus orígenes. La idea de que la confianza entre un ser humano y un perro puede convertirse en una de las formas de cooperación más extraordinarias que existen en la naturaleza. Cuando pensamos en la historia de las guerras, solemos imaginar ejércitos, generales, batallas y decisiones políticas. Sin embargo, existe un grupo de participantes cuya presencia ha acompañado a los seres humanos durante milenios y que, pese a ello, rara vez ocupa un lugar destacado en los libros de historia. Los perros han estado presentes en los conflictos armados desde la antigüedad. Mucho antes de que existieran los ejércitos modernos, diversas civilizaciones ya utilizaban perros con fines militares. Existen referencias a su empleo en el antiguo Egipto, en Grecia y en Roma. Algunos eran utilizados como guardianes de campamento, otros acompañaban a los soldados durante las marchas o participaban en tareas de vigilancia. Con el paso de los siglos, su papel evolucionó, adaptándose a las necesidades de cada época y de cada conflicto. Durante la Edad Media, por ejemplo, los perros continuaron desempeñando funciones de protección y vigilancia. Más tarde, en algunos episodios de la conquista de América, fueron empleados como animales de combate y disuasión. Sin embargo, sería en los grandes conflictos de los siglos XIX y XX cuando el uso militar de los perros alcanzaría una dimensión sin precedentes. La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión. Millones de soldados combatían en frentes inmensos y las comunicaciones resultaban extremadamente difíciles. En este contexto, los perros demostraron una utilidad extraordinaria. Muchos actuaban como mensajeros, recorriendo largas distancias entre posiciones para transportar información. Otros localizaban soldados heridos en tierra de nadie, permitiendo que los equipos sanitarios llegaran hasta ellos. También se utilizaron como centinelas, capaces de detectar movimientos o presencias mucho antes de que los propios soldados pudieran percibirlas. Su olfato, su oído, su resistencia, su capacidad para aprender, todo ello los convertía en aliados excepcionales. La Segunda Guerra Mundial amplió aún más estas funciones. Distintos ejércitos emplearon perros para vigilancia, detección de explosivos, búsqueda de personas y transporte de mensajes. Algunas unidades llegaron a especializarse en el adiestramiento de animales destinados a tareas muy concretas, aprovechando capacidades biológicas que ninguna tecnología de la época podía igualar. Lo más llamativo es que muchas de esas funciones siguen existiendo hoy. Aunque la tecnología ha transformado profundamente los escenarios militares, los perros continúan participando en labores de detección, búsqueda y rescate, localización de explosivos y apoyo a determinadas operaciones de seguridad. Y es precisamente en este contexto histórico donde la figura de Zeus adquiere una dimensión especial. Cuando Gonzalo Giner sitúa a un pastor alemán en el centro de una novela ambientada en la Guerra Civil Española, no está recurriendo únicamente a un recurso literario eficaz. Está conectando con una realidad histórica mucho más amplia. Durante el siglo XX, los perros formaron parte de numerosos conflictos, acompañando a soldados, civiles y familias atrapadas por circunstancias que escapaban completamente a su control. Sin embargo, hay un aspecto que resulta especialmente interesante cuando observamos esta historia desde la perspectiva de los animales. Los perros no entienden de ideología, no comprenden fronteras, no participan en debates políticos, no eligen los bandos. Lo único que conocen son las personas con las que establecen vínculos. Su mundo se construye alrededor de la confianza, de la rutina, de la cooperación y de los lazos que desarrollan con quienes les rodean. Por eso, cuando un perro acompaña a un soldado, a una familia o a una persona desplazada por la guerra, lo hace por razones muy distintas a las que impulsan a los seres humanos. Su comportamiento nace de una relación construida día tras día, basada en el aprendizaje, la convivencia y el apego. Quizá ahí resida una de las razones por las que tantas historias protagonizadas por perros en tiempos de guerra continúan emocionándonos, porque nos recuerdan que incluso en los escenarios más oscuros siguen existiendo formas de lealtad que trascienden las divisiones humanas. Y eso es precisamente lo que representa Zeus a lo largo de Pacto de Lealtad. No es un héroe militar, no es un símbolo político,
no es un combatiente, es un perro. Un perro que permanece fiel a quienes forman parte de su vida mientras el mundo que le rodea se transforma de manera dramática. Tal vez por eso su historia resulta tan poderosa, porque nos permite contemplar los conflictos humanos desde una perspectiva diferente, una perspectiva donde la lealtad no depende de banderas, sino de vínculos. La palabra lealtad aparece en el propio título de la novela, pero cuando hablamos de la relación entre perros y seres humanos conviene detenernos un momento y preguntarnos qué significa realmente. Durante siglos, la cultura humana ha descrito a los perros como animales fieles, protectores y capaces de permanecer junto a sus compañeros humanos, incluso en las circunstancias más extremas. La literatura, el cine y las historias populares han convertido esa lealtad en una de las características más reconocibles de la especie. Pero detrás de esa imagen cultural existe también una historia biológica. El perro es el resultado de una relación extraordinariamente prolongada entre humanos y cánidos. Aunque todavía existen debates sobre algunos aspectos concretos del proceso de domesticación, sabemos que la convivencia entre nuestros antepasados y los ancestros de los perros actuales se remonta a miles de años. Durante ese tiempo, ambas especies fueron aprendiendo a convivir y a interpretar las señales de la otra. Los seres humanos seleccionaron animales capaces de cooperar, aprender y adaptarse a nuestras necesidades. Los perros, por su parte, se integraron en un entorno en el que la proximidad a las personas podía proporcionar alimento, protección y nuevas oportunidades de supervivencia. Con el paso de las generaciones, esa relación se volvió cada vez más estrecha. No fue únicamente una historia de domesticación, fue una historia de cooperación. Los perros aprendieron a interpretar nuestros gestos, nuestras voces y nuestras expresiones. Nosotros aprendimos a reconocer sus señales, sus comportamientos y sus necesidades. Y esa capacidad de comunicación interespecífica se convirtió en una de las bases de la relación que todavía mantenemos hoy. Los estudios sobre el vínculo entre perros y seres humanos han mostrado que la interacción entre ambas especies puede favorecer respuestas fisiológicas relacionadas con el apego y la confianza. La mirada, el contacto físico y la convivencia pueden activar mecanismos neurobiológicos asociados a la formación de vínculos sociales, entre ellos la participación de la oxitocina, una hormona implicada en diferentes procesos de afiliación y apego. Esto no significa que los perros experimenten la lealtad exactamente como lo hace un ser humano, y aquí es importante mantener una cierta prudencia. Cuando hablamos de fidelidad, sacrificio o amor en los animales, corremos el riesgo de interpretar su comportamiento exclusivamente a través de nuestras propias emociones. Un perro no necesita comprender el concepto abstracto de lealtad para permanecer junto a una persona. Puede hacerlo porque existe un vínculo de apego, porque reconoce a esa persona, porque ha aprendido a confiar en ella, porque la convivencia ha creado una relación estable y significativa. Y precisamente por eso el vínculo no resulta menos importante. Tal vez uno de los errores más habituales consiste en pensar que si una emoción animal no es idéntica a la humana, entonces es menos real. Sin embargo, los perros no necesitan experimentar el mundo como nosotros para desarrollar relaciones profundas con las personas. Su experiencia es diferente, su forma de comunicarse es diferente, pero el vínculo que construyen puede tener consecuencias muy reales para ambas especies. En Pacto de Lealtad, esta relación adquiere una dimensión especialmente intensa porque Zeus vive en un contexto en el que todo lo que le rodea está sometido a cambios constantes. Las personas se separan, las circunstancias cambian y las estructuras sociales que parecían estables pueden desaparecer en cuestión de días. En medio de esa incertidumbre, el vínculo con un perro puede convertirse en uno de los pocos elementos que permanecen. Y aquí aparece una conexión muy interesante con otras historias que hemos abordado a lo largo de esta temporada. Balto se convirtió en un símbolo de resistencia y cooperación en una situación extrema. Los animales de los músicos de Bremen encontraron juntos una forma de sobrevivir cuando dejaron de ser útiles para sus propietarios. Okja nos obligó a preguntarnos qué ocurre cuando dejamos de ver a un animal como individuo. Y ahora Zeus nos conduce hacia otra dimensión de esa relación,
la confianza que se construye entre un animal y una persona incluso cuando el mundo alrededor se desmorona. Las historias de perros fieles nos conmueven porque en el fondo hablan también de nosotros, de nuestra necesidad de confiar, de nuestro miedo a ser abandonados, de la importancia de encontrar compañía en momentos de incertidumbre. Y quizás por eso el perro ocupa un lugar tan singular en nuestra cultura. No es simplemente un animal que vive junto a nosotros. Es una especie que durante miles de años ha aprendido a compartir nuestro entorno de una manera extraordinariamente profunda. La lealtad que atribuimos a los perros no puede separarse de esa historia compartida, una historia construida durante generaciones, una historia que comenzó mucho antes de que existieran las razas modernas, los ejércitos o las novelas, y que continúa cada día, cada vez que un perro reconoce a la persona con la que ha establecido un vínculo. Cuando hablamos de guerra, solemos pensar en sus consecuencias para las personas. Hablamos de pérdidas humanas, desplazamiento, destrucción de ciudades y profundas heridas sociales que pueden perdurar durante generaciones. Sin embargo, existe otra realidad mucho menos visible que rara vez ocupa un lugar destacado en los relatos históricos: el impacto que los conflictos tienen sobre los animales. A lo largo de la historia, millones de animales han quedado atrapados en guerras que nunca comprendieron: caballos utilizados para el transporte y la caballería, mulas encargadas de mover suministros por terrenos imposibles, palomas mensajeras que transportaban comunicaciones esenciales y perros empleados en labores de vigilancia, rescate o enlace. Todos ellos formaron parte de los conflictos humanos sin haber tomado jamás una decisión al respecto. Durante buena parte del siglo XX, los animales siguieron desempeñando funciones fundamentales en los escenarios bélicos. Aunque la mecanización fue sustituyendo progresivamente algunas de sus tareas tradicionales, continuaron siendo imprescindibles en muchos contextos. Los caballos y mulas seguían transportando material en zonas de difícil acceso. Las palomas mensajeras mantenían abiertas vías de comunicación cuando otras opciones fallaban, y los perros demostraban capacidades que ninguna tecnología de la época podía reproducir con la misma eficacia. Sin embargo, más allá de la utilidad práctica, estos animales compartían una característica común: eran vulnerables a las mismas consecuencias que sufrían las personas. El hambre, el miedo, las heridas, la separación, la pérdida de quienes constituían su entorno habitual, son aspectos que con frecuencia quedaban fuera de los relatos militares tradicionales, pero que formaban parte de la realidad de cualquier conflicto. Desde la perspectiva actual, esta cuestión resulta especialmente relevante para la medicina veterinaria y para las ciencias del bienestar animal. Hoy sabemos que muchas especies poseen una notable capacidad para experimentar dolor, estrés, miedo y otros estados emocionales complejos. Aunque no perciban el mundo exactamente igual que nosotros, sí responden a situaciones de amenaza, incertidumbre o sufrimiento de formas que la investigación científica ha documentado ampliamente. Por eso, cuando analizamos episodios históricos como los que sirven de escenario a Pacto de Lealtad, resulta difícil ignorar que los animales también fueron víctimas de aquellas circunstancias. Y aquí la novela vuelve a ofrecer una perspectiva especialmente interesante. Gonzalo Giner no utiliza C únicamente para contar una historia sobre la Guerra Civil Española. A través de él nos recuerda que detrás de los grandes acontecimientos históricos existen innumerables experiencias individuales, algunas humanas, otras animales, todas ellas condicionadas por decisiones tomadas en esferas muy alejadas de quienes terminan sufriendo sus consecuencias. Zeus se convierte así en un símbolo de muchos otros animales que han acompañado a las personas en momentos extraordinariamente difíciles, animales que compartieron desplazamiento, incertidumbre y pérdida, animales cuya presencia ofrecía consuelo, protección o simplemente una sensación de normalidad en medio del caos. Y quizá esa sea una de las enseñanzas más interesantes de este capítulo. Cuando observamos la historia desde una perspectiva veterinaria, descubrimos que los animales no han sido simples espectadores del devenir humano. Han participado en él de múltiples maneras, contribuyendo al trabajo, al transporte, a la seguridad y al apoyo emocional de las personas. Pero esa participación también ha tenido un coste que rara vez aparece en los monumentos, que pocas veces ocupan capítulos en los libros de historia.
y que sin embargo forma parte inseparable de nuestra relación con ellos. Por eso, más allá de las batallas, de la ideología y de los acontecimientos políticos, Pacto de Lealtad nos invita a recordar algo sencillo pero importante. Los animales han compartido nuestro mundo durante miles de años, también en nuestros momentos más difíciles, también en nuestras guerras. Al llegar al final de Pacto de Lealtad, resulta evidente que Gonzalo Giner no escribió únicamente una novela sobre la Guerra Civil Española. Tampoco escribió solamente una historia protagonizada por un perro. Lo que construyó fue una reflexión sobre uno de los vínculos más antiguos y extraordinarios que existen en la historia de nuestra especie. La relación entre seres humanos y perros comenzó hace miles de años, mucho antes de la aparición de las ciudades, de los estados y de las fronteras. Desde entonces, ambos caminos han permanecido juntos. Juntos hemos cazado, viajado, trabajado, explorado territorios desconocidos y afrontado algunos de los momentos más difíciles de nuestra historia. Pocas especies han compartido una trayectoria tan larga y tan estrechamente ligada a la nuestra. Quizás por eso las historias protagonizadas por perros siguen despertando emociones tan intensas. No importa que transcurran en un pequeño pueblo, en una gran ciudad, en una expedición polar o en un conflicto bélico. En el fondo, todas ellas nos hablan de algo que reconocemos fácilmente, la confianza que puede surgir entre dos seres vivos que aprenden a depender el uno del otro. A lo largo de este episodio, hemos hablado del pastor alemán como raza, de los perros que acompañaron a soldados en distintos conflictos y de los animales atrapados en acontecimientos que nunca eligieron vivir. Pero más allá de todos esos contextos históricos, hay una idea que atraviesa toda la novela de principio a fin: la lealtad. Una palabra sencilla y al mismo tiempo extraordinariamente compleja, porque la lealtad no consiste únicamente en permanecer cerca de alguien cuando las circunstancias son favorables. Su verdadero significado aparece cuando llegan las dificultades, cuando surgen los riesgos, cuando todo lo demás cambia. Es entonces cuando descubrimos qué vínculos permanecen y cuáles desaparecen. En el caso de los perros, esa capacidad para mantener relaciones estables con las personas ha sido uno de los factores que más ha contribuido a fortalecer nuestra convivencia durante milenios. La ciencia moderna ha comenzado a explicar algunos de los mecanismos biológicos que intervienen en este fenómeno, pero mucho antes de que existieran esos estudios, los seres humanos ya habían comprendido algo fundamental observando a los perros que vivían a su lado. Habían comprendido que podían confiar en ellos, y esa confianza cambió la historia, cambió la forma de trabajar, cambió la forma de desplazarse, cambió la forma de proteger comunidades, rebaños y hogares. Y en muchos casos cambió también la vida de las personas. Por eso Zeus funciona tan bien como protagonista en esta novela. No porque represente a un héroe excepcional, sino porque encarna una realidad que millones de personas han experimentado en algún momento de sus vidas: la sensación de establecer un vínculo auténtico con un animal. Un vínculo construido día a día, sin palabras, sin contratos, sin promesas explícitas y, sin embargo, profundamente real. Hay además una razón especial por la que esta obra resulta adecuada para cerrar la primera temporada de Trazos de Veterinaria. Comenzamos nuestro recorrido con El sanador de caballos, una novela en la que Gonzalo Giner nos mostraba la importancia del caballo en la construcción de la sociedad medieval. Hoy terminamos con Pacto de Lealtad, una historia donde es un perro quien nos ayuda a recorrer uno de los periodos más complejos de la historia contemporánea española. Entre ambos extremos aparecen dos especies que han acompañado a la humanidad durante siglos: el caballo y el perro, el transporte y la protección, la fuerza y la compañía. Dos animales diferentes, dos historias distintas, pero una misma enseñanza. Nuestra historia nunca ha sido únicamente humana. Los animales también han contribuido a construirla. Han trabajado junto a nosotros, han compartido nuestros éxitos, han sufrido nuestras decisiones y nos han acompañado incluso en los momentos más difíciles. Quizá esa sea, en el fondo, la pregunta que ha recorrido toda esta primera temporada de Trazos de Veterinaria. ¿Qué podemos aprender sobre nosotros mismos cuando observamos nuestra relación con los animales?
La respuesta ha adoptado formas muy distintas a lo largo de estos 10 episodios. La hemos encontrado en novelas, películas, cuentos, esculturas, espacios arquitectónicos y relatos históricos. Pero todas esas obras compartían un elemento común. Nos invitaban a mirar a los animales no como simples elementos secundarios de nuestra cultura, sino como protagonistas de historias que merecen ser contadas. Y pocas historias representan mejor esa idea que la de un perro que permanece fiel en medio de la incertidumbre. La de un perro llamado Zeus, la de un pacto que sobrevive a las circunstancias, la de una lealtad que permanece. Y con esta magnífica novela hemos llegado al final de la primera temporada de Trazos de Veterinaria. Hemos realizado un precioso viaje a través de la historia, el arte, la literatura, el cine y la veterinaria. Un recorrido que nos ha permitido descubrir cómo los animales han dejado su huella en la cultura humana y cómo la cultura, a su vez, refleja la forma en que nos relacionamos con ellos. Gracias por acompañarme en el inicio de este periplo y espero que volvamos a escucharnos muy pronto, en la próxima entrega, para seguir explorando nuevas historias, nuevas obras y nuevas preguntas. Porque la cultura también puede ayudarnos a comprender mejor a los animales y los animales a comprendernos mejor a nosotros mismos. Hasta aquí Trazos de Veterinaria, un podcast de Raúl Pérez Caballero de la Universidad de León para Cultura Plus, con el que descubrirás que el arte también puede acercarte a la veterinaria y la ciencia.